La Marina Armada de México es una gran institución. Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano. Y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina. Eso no lo comenté ayer, pero es algo muy importante, porque cero impunidad a la corrupción y a los delitos, pues tiene que ver con esto, con que ahí donde se encuentra que hay un problema, ahí se actúa. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría de Marina, a la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, y este caso pues muestra de elementos que se corrompieron y que una vez que se descubre a partir de las investigaciones que hay que estaban involucrados, se actúa con cero impunidad. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, sale nuevamente a responder con respecto a lo que ha venido sucediendo por el tema del huachicol fiscal y que involucra a elementos de la Marina y potencialmente también a funcionarios de gobierno. Sin embargo, esto pues ya despertó reacciones desde lo más profundo de las cloacas que existen en los medios de comunicación. Vamos a revisar a el manicomio de los rancios y qué es lo que dicen el día de hoy. Juzga y opina. Estudié de joven en Texas y conviví muchísimo con muchas familias mexicanas, norteamericanas. Los amo. Mis hijos estudiaron en Los Ángeles y convivían y grueso en Los Ángeles, en East LA, donde está la comunidad mexicana. Los quieren mucho. Tenemos mucha identidad con nuestro Y además, sabes una cosa, les vas a dar un espacio para que ellos se defiendan. Sí, en un momento tan complicado, ¿eh? Sí. Por las redadas y por toda esta Vamos a tener un programa con abogados. Ah, bien. En cadena abierta para que de cualquier parte de Estados Unidos consulten con los abogados. ¿Cómo pueden defenderse? El problema que tengan. De las expulsiones. Sí, desde expulsiones, desde que se puedan amparar. El tema de la ciudadanía. Todo el rollo, bien. Todo el rollo. Entonces, es un proyecto que yo tengo muy ambicioso. Y sabes que una cosa, sería interesante saber también qué están pensando en este momento de México. Sí. Porque bueno, aún y cuando ya hay generaciones, varias generaciones, que aún y cuando tienen padres que nacieron aquí, pero que ellos ya nacieron y han vivido y han pasado la vida allá, pero saber qué tanto se vinculan con México y qué opinión tienen de esta, ¿no? De sus países. Esta comunidad hispana, del 100%, del 60% son mexicanos. Entonces hay un 40% de todos, sí. Cubanos, Brasil, exacto, Guatemala, todos, que también vamos a honrar. O sea, vamos a hacer el canal hispano representándolos a ellos. Ese es mi sueño. Y además con un giro muy interesante, porque hay los canales hispanos, pero noticiosos. No, son noticiosos, sí. Pero esto es, digamos, opinión. Darles voz, sí. ¿No? Para ver qué es lo que están viviendo. Ya, sí. Está bien. Y te adelanto, tú vas a estar en la programación, te vas a joder una vez cada 5 o 6 semanas ir a Houston, grabas 2 programas, te regresas al día siguiente o 2 días después, y así vamos a estar rotando. Bien. Sí, bien, pues muy interesante proyecto. Sí, entonces estoy feliz. Y hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, 9 de septiembre del 2025.
seguimos trabajando para traerte las notas más relevantes del día hasta tus dispositivos. Recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratuito, no te va a costar absolutamente nada y ayudas a crecer la comunidad y que esta información le llegue a más gente que quiere ver un México mejor, un México diferente. Deja tu like y deja tu comentario. Comenzamos esta primera parte escuchando al gran Carlos Alarraqui, uno de los comentócratas favoritos de la derecha, y a la Mataviejitas, hablando de lo que ya se nos viene, un manicomio nuevo, un manicomio más, ahora internacional, desde los Estados Unidos, en donde, como todo narcisista, empieza a hablar de que él vivió en los Estados Unidos y su familia, y que los quieren mucho. Pues bueno, será únicamente su círculo muy cercano, los panistas que viven ahí muy cómodamente, todos los ultraderechistas que se encuentran muy a gusto y muy cómodos ahí con sus negocios, con sus grandes empleos, viviendo en ese país extranjero y sintiéndose muy orgullosos de ese país. Lo más relevante de esto es que Carlos Alarraqui ha demostrado que él no hace nada de a gratis. Y cuando decimos de a gratis, siempre anda pidiendo dinero, ya sea a los ricos, ya sea a los pobres. Esto únicamente apunta a algo. ¿Lo está financiando Mexicanos por la corrupción de Claudio X González o lo está financiando el gobierno de Estados Unidos para seguir atacando a la Cuarta Transformación, con lo que ya se avecina en las próximas elecciones del 2027 y preparando también el terreno para el 2030? Eso es lo relevante de este pequeño segmento. Vamos a escuchar un segmento más de este manicomio de los rancios con aliento a cloaca. Juzga y opina. A Betty, hoy me estaba bañando y rasurándome y todo el rollo. Terminé de bañarme, me sequé, me vestí y seguí haciendo una lista de todas las mierdas que ha hecho López Obrador. ¿Y ya terminaste? No, o sea, te va a costar. Te faltó agua, qué ¿no? cerdada de presidente hemos tenido. El peor. Pero el más corrupto. El peor de la historia. No. El más corrupto. O sea, no mames de corrupto. Pero a ver, para dar pie a la discusión, lo que hizo con las Fuerzas Armadas, ¿Qué tal? el efecto corruptor hacia las Fuerzas Armadas. Recuerden que el 129 constitucional decía que las Fuerzas Armadas únicamente podían desempeñar aquellas actividades que estuvieran estrictamente conexas con la disciplina militar. Cambiaron ese artículo constitucional para decir, con las actividades que las leyes dispongan. Las leyes, ya no la Constitución. Y por eso los pasaron de ser Fuerzas Armadas Plomeros. a constructores, plomeros. Sí. ¿Y qué creen? Que son extraterrestres que van a venir aquí, que van a ver un chingo de dinero y no se van a volver corruptos, cabrón, que no van a hacer sus negocios, que no van a hacer sus triquiñuelas. O sea, la verdad, yo creo que esto es brutal, porque sí le pega al corazón de una institución, de dos instituciones básicas para la solidez del Estado mexicano, ¿no? El gran analista político de la verdad, Javier Lozano, termina diciendo que el Estado de Derecho y todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver, y cómo cuando él fue gobernador y legislador y hizo todo lo que quiso, fue en alas y en pro del gobierno, exactamente como lo hizo con Luz y Fuerza del Centro, donde despidieron a más de 40,000 empleados y los dejaron en la calle muriéndose de hambre literalmente. Pero pues empieza el embarazado Carlos Alarraqui diciendo: me estaba yo bañando y tomando mis baños de embarazado, haciendo una lista de las mierdas de López Obrador. No mames, qué corrupto, y me faltó mucho más, el efecto corruptor. Dice y de las mierdas, y seguramente dentro de esas mierdas que dice haber hecho en esa lista Carlos Alarraqui, pues seguramente la primera es: ya no me dan dinero del erario, principalmente del gobierno federal, porque sabemos que de estados como Chihuahua, pues Maru Campos le sigue dando una lana, seguramente de Aguascalientes le dan otra lana, seguramente de Coahuila, donde está Manolín, le dan otra lana, y pues ni se diga de Guanajuato que le den otra lana, o de Monterrey, o de Guadalajara, pues le siguen dando una lana, ¿no? Al grado de que pues va a poner ya su nuevo canal y van a estar yendo y viniendo en aviones de primera clase y hospedándose en hoteles de lujo en Estados Unidos, ahora con este nuevo proyecto que tiene. Pero pues ellos tienen, acuérdense, la enfermedad del rey Midas, ¿no?
mientras más tienen, más quieren y todo lo quieren convertir en oro. Y luego el saco de pus habla de el efecto corruptor y lo que hicieron estos desgraciados de Morena, en donde hicieron plomeros, hicieron albañiles de las Fuerzas Armadas y en donde modificaron las leyes. ¿Cómo es posible que modificaran las leyes? Pues la mayoría es la que gobierna, mi estimado saco de mierda, y tú lo sabes mejor que nadie, pues tú fuiste legislador, tú aprobaste muchas leyes, muchas modificaciones de leyes como que beneficiaban ahí sí a unos cuantos y principalmente con la intención de beneficiar también a un cartel, que era el cartel de uno de los tuyos, porque tú sigues reconociendo a García Luna como uno de los tuyos, uno de los del PAN, gran amigo, jefe, socio, lo que haya sido de Felipe Calderón, ¿no? Les molesta mucho que se haya cambiado la Constitución, principalmente al saco de pus, para beneficiar a la población, y que pues, al día de hoy sí hay un escándalo en el tema de las personas que participaron de la Marina en esto del huachicol fiscal, y para lo cual ya hay un posicionamiento de cero impunidad. Hay que repetir eso, porque nada de que en la presidencia de la República la presidenta Claudia Sheinbaum lo esté ocultando, esté haciendo omisión, y que en su momento saldrán las acciones que se le hicieron con sigilo, quiero pensarlo, por parte del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a seguir escuchando porque este manicomio de verdad que está de atar. Juzga y opina. Estamos hablando de un delito que se repitió año con año durante 6 años. ¿Nadie se dio cuenta? Pues sí, enseñaron el penthouse del secretario ¿nadie de se la dio cuenta? Defensa. A ver, ¿cómo? El penthouse en Frondoso. Entonces pregunta. Frondoso, Pregunta. Bosque Real. Pregunta. ¿Realmente había un presidente de la República interesado en combatir de fondo la corrupción? No. ¿O estamos ante un régimen que permitió, no solamente permitió, sino que con todo cálculo construyó toda una red para defraudar a la nación? Y estoy hablando de un presidente que todos los días se envolvía en la bandera de la soberanía petrolera, que mandó a hacer una serie de reformas para impedir la inversión privada y construir un monopolio estatal, supuestamente con el argumento que los privados eran corruptos y que se dedicaban a asaltar la materia prima de la cual era dueño el pueblo mexicano. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿realmente había la intención? No. ¿Esto es un hecho aislado o estamos ante algo verdaderamente monumental? Termina la Mataviejitas, mejor conocida o también conocida como Beatriz Pajés, pues con su remate de siempre, ¿no? En estos programas que son pues el manicomio de los rancios con aliento a cloaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es que queramos que se ataque a la presidenta Claudia Sheinbaum, cotidianamente también lo hacen con su titina, con su narcogobierno y todas esas pavadas y tonterías de las que siempre hablan. Sin embargo, el tema que están retomando y que tiene que ver con mucha claridad es este último escándalo del cual están haciendo pues muchísimo escarnio porque involucra personal de la Marina, el empoderamiento que se le dio para tener un mayor control desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sirvió de inicio para decir que se estaba militarizando el país y que se demonizaba a los privados, entre otras tantas y tantas cosas, ¿no? La realidad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca demonizó a los privados. Él destapaba la corrupción que existía entre algunos privados y el gobierno, esos abusivos de siempre, esos que están en el Fobaproa, el cual explotaron y saquearon al país y volvieron esas deudas de unos cuantos privados a deudas públicas, deudas que tú, yo y que hasta el más tonto de los seguidores del PRIAN pues paga con mucho disgusto, pero las acepta y las defiende. Fíjense, las paga con mucho disgusto porque se queja de los impuestos, se queja de la salud, se queja de mil y un cosas que tienen que ver con el gobierno, pero gustosamente defiende al PAN, que fue el que lo instauró. Al PAN y al PRI, ojo, porque ahí hubo un contubernio. Entre ellos dos aprobaron el Fobaproa y pues gustosamente hoy día esos que defienden al PRI y al PAN pues básicamente están defendiendo todo eso.
Y las causas raíces se deben de demostrar y se deben de atender para que todos tengamos claro. Me queda claro que aunque se los expliquemos con bolitas y palitos, pues nunca lo van a entender. Y esta señora Beatriz Pajes, pues básicamente lo que dan a entender tontamente es que el país se construyó y todos los problemas que surgieron del país fue a partir del 2018. Prácticamente hasta antes del 2018 vivíamos en una utopía. El país de las maravillas se quedaba corto con lo que vivíamos en el 2018 o antes del 2018. No hay que hacernos tontos, señores. Los problemas de raíz no se vuelven de un día para otro o en un sexenio. Se enraizan, crecen, se fortalecen con el paso de décadas, no de minutos, no de unos cuantos años, no de un sexenio. Y lo peor es que extirparlos va a llevar muchísimos años. Se tienen que eliminar desde las bases más fundamentales hasta los pilares más altos. Y los pilares más altos no son aquellos funcionarios o gobernadores de más alto nivel, políticos de más alto nivel. No, ellos son la punta del iceberg y ustedes lo saben. No se hagan tontos. Los más difíciles son los que están en la base, los pequeñitos, los operadores, los que filtran información, los que retrasan los procesos, los que están ahí de bajo nivel y que con una lana pasan los expedientes hasta arriba para que lleguen a un juez más rápido. Y todo eso tiene que ver con la corrupción hormiga. Pero todo eso no lo hablan porque muchos de esos están ahí gracias a ustedes. Sus familiares, sus amigos, todos los que tienen que ver y que hablaban mucho de la carrera judicial, sobrinos, primos, hermanos, enclaustrados ahí siguiendo bajo la misma línea de la corrupción, del nepotismo, del robo, en todas las instituciones políticas, en todos los que hoy tanto se quejan de los organismos autónomos, están ahí. Hay que acabar con todos ellos. Y eso es lo que más les duele y más les apanica, porque cuando eso suceda se van a volver locos, más de lo que ya están. Pero no sorprende del manicomio de los rancios con aliento a cloaca, también conocido como Atypical TV, que quieren regresar con sus fueros, quieren su impunidad, quieren quedar impunes, libres y sobre todo con las bolsas llenas. Así que mi querido Kakarraki, pues síguele buscando ingresos por parte de la USAID, de Mexicanos por la Corrupción, de esos empresarios que deben impuestos y que prefieren pagarte a ti en lugar de pagar impuestos para que salgas a tirar calabaza de la 4T y de todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador y a Noroña, porque el mismo odio que le tenían le tienen a Andrés Manuel López Obrador, se lo tienen a Noroña, por algo será. Amigos, si el video les gustó, por favor suscríbanse, ayuden a crecer esta comunidad para que este tipo de información llegue a más gente que quiere ver un México mejor, un México diferente, una transformación verdadera del país. Deja tu like y deja tu comentario, lo cual ayuda a estas acciones. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.